clase número 16 del curso de barismo. Hoy vamos a estar con el señor Víctor Londoño. Ambos vamos a estar liderando este tema muy bonito y vamos a hablar sobre variables para extraer café. Entonces, bueno, vamos a arrancar por aquí. Antes que nada, esta clase va a estar disponible en Patreon. Nos van a poder encontrar en www.patreon.com/ScoffeeCollege. Ahí vamos a estar con todas las clases que hemos visto hasta el momento disponibles y también dentro del campus virtual. Bien, entonces vamos a empezar a ver lo que son variables para poder extraer café, pero no podemos avanzar sin estudiar un poco toda la parte contextual y de a qué se refieren todas estas variables y de dónde han salido o dónde se han iniciado a pensar, digámoslo así. Entonces, para esto, pues vamos a empezar a hablar de algo que surgió más o menos en los años 50, 1954 más o menos, algo que se llamó el Coffee Brew Institute, iniciado por un científico llamado Lockhart, de apellido Lockhart. Y lo que hizo este señor fue empezar a cuestionarse sobre, ok, si es el mismo café que se está importando a los Estados Unidos y se está preparando en un restaurante, en una cafetería, en un hotel, ¿por qué el café me sabe distinto en cada uno de estos lugares? Entonces, en base a ese pensamiento fue que se empezaron a, a establecer unas normas, digámoslo así, o unas formas, unos métodos para poder extraer café de una manera consistente. Entonces se empieza a crear eso que llamamos el Coffee Brew Institute, el CBI, en 1970. Las ideas se fueron dando desde 1954 más o menos, y por la época, en 1970, es que se crea el Instituto para la Extracción del Café. Este instituto lo que hizo fue eh, formarse con el objetivo de lograr una muy buena taza de café, y cosa que pues se lograba muy poco en esa época. Entonces, el respaldo de toda la investigación que fue liderada por el doctor Earl Lockhart se dio específicamente para poder establecer unos parámetros que pudieran seguir las personas que se dedicaban a la preparación del café y obtener pues así una taza más consistente cada vez, ¿no? Aquí estamos viendo la biografía del señor Lockhart, pues varios estudios que él ha realizado y también que ha publicado, y fue el que sentó las bases de lo que hoy conocemos como el Coffee Brew Chart, o la hoja que utilizamos para poder calibrar café, para poder establecer ciertas normas al preparar el café. Entonces, por acá tenemos las primeras formas eh, que se vieron de esta hoja de control o cuadro de control, en donde teníamos aquí la cantidad de sólidos que se logran extraer. Sé que la mayoría de ustedes deben estar un poco familiarizados con estos términos. Aquí es donde vamos a situar la fuerza o la cantidad de sólidos solubles que se logran extraer del café hacia el agua. Aquí tendríamos todo lo que hoy por hoy conocemos como ratio o receta o escala, digámoslo así. En este caso, las primeras formas que se pensaron fueron las fórmulas basadas en galones por libra. Así era como se preparaba el café y la manera en la que se escalaba, digámoslo así. Aquí exactamente pasaba lo mismo. En extracción no hablábamos precisamente de porcentaje, sino que hablábamos de onzas por libra, ¿sí? Si aquí hablamos de galones de agua por libra, aquí hablamos de onzas de café por libra extraída. Entonces, de esta evolución, digámoslo así, del cuadro de control, llegamos a algo un poco más moderno, que en síntesis sigue explicándonos algo muy similar, porque pues la preparación del café está situada o bueno, entendida, digámoslo así,
basada en esos mismos parámetros en donde tenemos los sólidos totales disueltos a este lado, tenemos aquí la relación entre agua-café o ratio aquí arriba. Son todas estas las posibles recetas que podríamos utilizar y algunas otras, porque aquí simplemente tenemos los números enteros de 1 a 12, 1 a 13, 14, 15, 1 a 21. Y conforme fue pasando el tiempo, fueron cambiando también los parámetros para extraer café. Y nos podemos ver o los podemos clasificar de la siguiente manera. Podemos ver aquí, si avanzamos, perdón, si vemos de nuevo la gráfica propuesta, vemos que aquí por lo menos la extracción como está expresada en onzas por libra, vemos que existe un ideal que lo que hace es mantenernos a día de hoy en fuerza, ¿sí? Porque seguimos manteniendo la misma fuerza ideal, entre comillas, que iría entre 1.15 a 1.35 de sólidos solubles extractados o extraídos, perdón, en una taza. Pero la expresión en la parte de la extracción sí ha cambiado y es que hoy por hoy se utiliza porcentaje y sabemos que pues lo indicado podría estar entre el 18 al 22%, aclarando que esto es una simple recomendación, ¿no? Que entre una fuerza entre 1.15 a 1.35 y una extracción del 18 al 22% pueden situar el café dentro de una casilla, digámoslo así, que es esta, que se conocía en ese entonces como Gold Cup o algo así. Ya a día de hoy nos hemos dado cuenta que situar un café dentro de este cuadro no garantiza un sabor espléndido de la misma taza. Entonces tenemos que explorar un poco más, porque llegar acá, pues teóricamente se ve muy sencillo. Vemos que fácil. ¿Cuál receta atraviesa todo el cuadro? Pues utilizamos una relación de 1 a 18 y tratamos de nivelar que los sólidos totales nos den entre 1.25 y 1.30 y estaríamos aquí adentro, ¿no? Con un 19, 20, 21% de extracción estaríamos, entre comillas, perfectos, ¿no? Con una extracción perfecta. La cuestión es que el café no se comporta de esa manera y menos a día de hoy en donde ocupamos tuestes diferentes para cafés de especialidad, unos tuestes que tienen unos niveles un poco más bajos, digámoslo así, de desarrollo. El café que se consumía en ese entonces era un poco más avanzado, digámoslo así, en tueste, más quemadito. Por eso era que también se buscaba una tasa ideal dentro de estos parámetros. Ahora pues se, se sabe que extraer el café es bastante difícil. O sea, que lograr una extracción por encima del 22, 23, 24% es bastante difícil, es toda una tarea y que requiere, ahora sí, de la manipulación de ciertas variables que vamos a ver más adelante. Entonces, antes de pasar a ver las variables que tenemos disponibles para poder extraer el café adecuadamente, debemos saber qué se extrae o qué sacamos nosotros del café. Y es ahí donde empezamos a estudiar gran parte de la composición química del café. Y pues esto es algo supremamente variable, porque dependemos aquí de la humedad del café, de la calidad del grano, de cómo ha sido seleccionado antes de que haya sido sembrado, em, las condiciones climáticas de cómo fue su proceso, tanto de siembra, de cuidado del árbol, de cosecha, de beneficio, estabilización, todo mejor dicho lo que sucede dentro de una finca. A eso hay que añadirle también el proceso que se ocupó al momento de tostarlo y cómo se logró realizar ese proceso. Todas estas son variables que hacen que tengamos un café distinto y con unas variaciones químicas. Es justamente lo que logramos estudiar en este punto. Entonces, ¿qué contiene el café? El café contiene carbohidratos, contiene lípidos, contiene proteínas, alcaloides, ácidos clorogénicos, ácidos orgánicos también, pues generalmente. Y cada uno de estos tiene unos niveles de, uh, ¿cómo decirlo? No, niveles no. Tiene unas formas de mostrarse dentro de una taza cuando lo logramos preparar.
Y esto varía radicalmente con todos los pasos que he mencionado anteriormente. Entonces, un café está compuesto de todas estas sustancias que en un principio fueron precursores, se convierten ya después en compuestos y sustancias en el momento del tueste. Y es ahí donde empezamos a entender lo disponible que llegue a tener un café para saber cómo manipular sus variables de extracción y poder empezar a modificar, sí, modificar el sabor del café directamente desde lo que podemos manipular. Entonces, ¿qué podemos manipular? Y aquí es donde quisiera empezar a estudiar lo que serían las variables. Empecemos a ver cada una de las variables o de las que dispone el café para poderlo extraer plenamente. Entonces aquí le quiero ceder la palabra a Víctor para que nos cuente un poco sobre cuáles son esas variables, cómo se ocupan, de qué se tratan y pues cómo podemos lograr una mejor tasa o una tasa mucho más óptima. Listo. Bueno, entonces, como decía José, al momento de preparar café, recordemos que la preparación consta de varias etapas, desde lo que sería la hidratación, la preinfusión, ya lo que son procesos de dilución, de hidrólisis y por último el proceso de difusión por vía ósmosis, que es lo que finalmente pues se conoce como extracción. Ahora bien, el grado y la homogeneidad de la ocurrencia de cada una de esas etapas se puede controlar utilizando precisamente las variables de extracción. Entonces, empezamos por la primera variable que sería la turbulencia. Ya hemos hablado de ella. Eh, Como sabemos, cuando el café se muele, por acción, pues obviamente del molino, las partículas todas no son iguales, siempre hay diferencias entre una y otra. Y eso puede causar que las primeras fases del proceso de preparación, o sea, la fase de hidratación o el blooming, como también se llama, ocurra de manera no homogénea. Es decir, el agua no puede tocar todas las partículas al mismo tiempo, todas las partículas del café. Entonces va a tocar primero unas y a la vez por su tamaño algunas se van a humedecer más rápido que otras. Entonces, ¿qué sucede en ese caso? Si ese proceso se deja ocurrir así, podemos tener casos o podemos encontrar tasas en donde se presenten dos o más estados de extracción. Recuerden que cada partícula, debido precisamente a estas diferencias de tiempo, tiene su tiempo y su estado de extracción, valga la redundancia, único. Entonces se pueden presentar casos en donde eh, las partículas que primero tocaron el agua al final del proceso estén más extraídas que las que se demoraron un poco más en entrar en contacto. Entonces tendríamos sobreextracciones por un lado, una extracción normal por otro lado y una subextracción. Todo eso en una misma taza. Es un caso que puede llegar a ocurrir. Entonces, la turbulencia es una herramienta que nos va a permitir precisamente hacer más homogéneo ese proceso de extracción, ese proceso de blooming o de preinfusión y por consiguiente que el resto de los pasos que tienen que ver en el proceso de preparación sean homogéneos y se pueda lograr una extracción igualmente pareja. Entonces, en el caso de los métodos de filtrado, es una herramienta que sirve mucho porque de los métodos, perdón, de drip, de goteo, es una herramienta que sirve mucho porque recordemos que en estos métodos siempre hay un flujo del agua. El agua siempre está fluyendo por acción de la gravedad. Entonces ahí hacer una pequeña turbulencia, una pequeña agitación o remover los granos al inicio en el primer vertido va a ayudar a que precisamente esa preinfusión se haga de forma más homogénea y podamos conseguir una tasa de drip un poco más completa. Eso se puede hacer con ayuda de un stirrer, de un mezclador. En ese caso, incluso la turbulencia se puede hacer moviendo el método, dándole un pequeño movimiento circular, que también nos va a permitir, en el caso de estos métodos,
contrarrestar un fenómeno que se conoce como canalización. Pues, la canalización es un fenómeno natural y no es más que la búsqueda del agua por el camino más fácil para atravesar el medio que la está conteniendo. En este caso tenemos la cama de café que está conteniendo el agua, está haciéndole una resistencia al paso, y el agua lo que va a hacer es buscar el caminito más fácil, la grietica más fácil. Y una vez la encuentra, la mayoría del agua se va a empezar a ir por ese camino. Entonces, ¿qué pasa? Las partículas alrededor de ese camino se van a extraer más que las que no están directamente pues formando parte de ese canal. Entonces, con una pequeña turbulencia, igualmente con este herrero, con un movimiento circular del método, obviamente un movimiento gentil, se puede lograr que esos canales, digámoslo, se destruyan y el agua se vea obligada o se vea forzada a bajar de forma mucho más pareja por todo el café, obteniendo una extracción más completa. Ahora bien, ya los métodos de inmersión, ya sabemos que son métodos en los que no hay flujo y precisamente la inmersión, precisamente la turbulencia es la manera de darle un poquito más de flujo al agua, un poco más de movimiento. A la vez es una forma de añadir energía que nos va a ayudar a solubilizar, pero también hay un segundo efecto. Entonces, de nuevo, recapitulando, en la inmersión lo ideal sería vertir toda el agua en el primer vertido, ¿cierto? De una forma muy turbulenta, como les mostré, por ejemplo, en el video de Volpress, de manera que se procure que todas las partículas se remuevan y se humedezcan al mismo tiempo, o casi al mismo tiempo, lo que nos va a llevar a una extracción más pareja. Sin embargo, en algunos casos, eso no se hace. Entonces, a lo mejor hay baristas que prefieren hacer un vertido de pronto un poco más delicado por X o Y razón, y entonces ahí es en donde se puede aplicar también un poco de turbulencia con un stirrer o moviendo igualmente el método para optimizar ese proceso, hacerlo más parejo y destruir los posibles grumos de café que se hayan formado debido al vertimiento de agua tan suave. El café muchas veces tiende a formar como pequeños grumos, entonces esos pequeños grumos se sellan, se extraen por fuera, pero por dentro pueden quedar subextraídos y empezar a extraerse por allá al final, ya cuando uno filtró el método. Entonces, eso es una manera también de contrarrestar ese fenómeno que también se da pues de manera natural en las preparaciones de café por inmersión. Incluso en las mismas preparaciones de café por método de goteo puede ocurrir eso también, esa formación de grumos. Listo, entonces la siguiente variable es una variable también de suma importancia y que sería la molienda. Entonces, cuando se habla de molienda, estamos hablando de, si no es el factor más influyente, puede ser uno de los más, ¿cierto? Tenemos que tener en cuenta que el café sí o sí debe ser molido para ser preparado debido a que el alcance que tiene el agua de penetrar las partículas de café es muy limitado, es alrededor de 100 micras, eso equivale a una décima parte de milímetro. Entonces, en realidad lo que puede entrar el agua es muy poquito. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Al moler, estamos facilitándole precisamente esa tarea al agua. Estamos aumentando exponencialmente el área superficial del grano y por consiguiente estamos dándole mucha más distancia, digamos, más distancia efectiva al agua de penetrar en el grano, disolver y realizar la extracción, ¿cierto? Entonces, la molienda, digamos que puede constar de dos variables a su vez. Entonces, de primera mano tenemos lo que sería el tamaño de la molienda, que es el ajuste pues de la molienda, lo que decimos, por ejemplo, una molienda gruesa, una molienda media, una molienda fina. Y el segundo factor que viene a colación es la distribución de tamaño de partículas. Entonces, hablando de la familia, por ejemplo, de las moliendas finas, gruesas o medias, tenemos que precisamente el grado de área superficial que ha aumentado en cada tipo de molienda, en cada ajuste, es distinto.
Por consiguiente, la extracción va a ser distinta y el resultado en taza va a ser distinto. Entonces, sabemos que para moliendas finas podemos encontrar, tazas muy intensas, de pronto son moliendas que se pueden sobreextraer más fácil. Lo ideal en su manejo es no usar de pronto temperaturas muy altas, no aplicar mucha turbulencia, tratar de manejar un tiempo un poco más controlado, o sea, un poquito menos de tiempo. En el otro extremo, tenemos las moliendas gruesas, entonces ya son moliendas mucho más rápidas, el agua las atraviesa mucho más rápido. Son moliendas que de pronto hay que darles un poquito más de tiempo, hay que ser menos agresivo en la extracción. Un poco de turbulencia puede servir en este caso, una alta temperatura también nos puede ayudar, ¿cierto? Eso ya de acuerdo, obviamente, al método que vayamos a manejar. Entonces, sabemos que algunos métodos, sabemos que algunos métodos exigen una configuración de molienda específica y otros exigen otra. Algunos son, digamos, lo más laxos, se puede usar una variedad más amplia de moliendas. Entonces es un factor muy importante a tener en cuenta. Y lo que les mencionaba como, digamos, segundo factor de la molienda es lo que se conoce como la distribución de tamaño de partículas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el grano se parte, como les decía ahorita, no todas las partículas quedan ni de la misma forma ni del mismo tamaño. Algunas quedan un poco más grandes o más pequeñas que otras. Así es como se determina precisamente cuando un molino es consistente o cuando no es consistente. Entonces, cuando se dice que un molino es consistente, cuando la distribución de tamaño de partículas es muy pareja, es decir, cuando el diferencial de partículas, de tamaños de partículas es muy bajo. Entonces, la mayoría de partículas están en el rango que nosotros queremos y hay muy poquitas que están por encima y muy poquitas que hay por debajo. Cuando un molino no es consistente, ahí pueden haber las mismas cantidades de partículas, digámoslo, gruesas, de partículas medias, de partículas finas. Entonces es un desorden que muchas veces es muy complejo de manejar. Entonces, ¿qué determina la distribución de molienda de partículas, de tamaño de partículas, perdón, aparte de la consistencia de un molino, que estamos hablando de extracción? Determina precisamente el flujo que va a tener el agua, la velocidad de flujo que va a tener el agua a través de la cama de café. Entonces, si tenemos unas partículas parejas, unas partículas que no permitan canalizaciones precisamente por esas diferencias tan grandes de tamaño, entonces vamos a tener una extracción mucho más homogénea y por consiguiente podemos conseguir pues una mejor tasa. Es algo que también nos va a ayudar a evitar grumos incluso y tasas mucho más consistentes porque recordemos que si tenemos partículas de diferentes tamaños, se van a extraer a tiempos distintos y por consiguiente la tasa, digámoslo coloquialmente, va a ser un desorden en la extracción. Entonces también es un factor muy importante a tener en cuenta para lograr tasas parejas. Listo. Seguimos entonces con la dosis. La dosis es otro factor sumamente importante en el proceso de extracción. Recordemos que la dosis es la cantidad de café que estamos usando y el ratio es la relación entre el agua que estamos usando y esa dosis que estamos usando, ¿cierto? Entonces, el ratio es la relación y la dosis es la cantidad de café que estamos usando. De pronto hay veces se expresa un poquito más, de forma más coloquial. Por ejemplo, es muy común escuchar que estamos usando tantos gramos por tantas tazas, por ejemplo. Entonces quiero preparar 4 tazas, entonces voy a usar tantos gramos, ¿cierto? Pero la manera correcta de nuevo es en ratio. La manera correcta no, digamos, de una forma como un poco más práctica, digámoslo así. Entonces, cuando estamos hablando de dosis, ¿de qué estamos hablando? De la cantidad de café que vamos a extraer. Y eso va a determinar directamente la intensidad de la taza, si es una taza intensa, si es una taza con una alta concentración de sabores dulces, de sabores ácidos, o si por el contrario es una taza muy ligera, porque entonces
ya hay demasiada agua en comparación al café que estamos usando, o muy poco café. Va a ser una taza muy ligera, con sabores muy ácidos, sabores agrios, una taza casi que de pronto muy seca, con un residual muy débil o incluso sin residual. Entonces, ¿qué se debe tener en cuenta al momento de hablar de dosis? Que cuando tenemos una dosis alta, o sea, cuando tenemos mucho café, hay que darle mucho más tiempo para que se extraiga. Y cuando tenemos poco café, hay que darle un poquito menos de tiempo para que se extraiga. Puede sonar muy lógico, pero hay que entenderlo de la siguiente manera. Imaginémonos que hagamos un pequeño ejercicio, un pequeño experimento mental. Entonces tenemos dos cuartos, dos piezas, y en una pieza hay 50 cajas y en la otra pieza hay 10 cajas. Si nos dan, no sé, 15 minutos para vaciar ambas piezas, obviamente se va a vaciar primero la que tiene 10 cajas. Es decir, se puede llegar más fácil a una sobreextracción porque hay tan poquito por sacar que lo sacamos todo y sobra tiempo. Si me hago entender, entonces da hasta tiempo de barrer pues el local, por decirlo así. En cambio, con la otra pieza no. Otra pieza requiere un poco más de tiempo porque son más cajas, es decir, más componentes que deben migrar a la taza y muchas veces el tiempo se puede quedar corto. Entonces, esa relación de la dosis es muy importante entenderla porque ayuda a modular tanto la intensidad de la taza como el estado de extracción. Entonces, el estado de extracción, si está subextraído, correctamente extraído o sobreextraído para ese café en particular. Es una variable muy importante para tener en cuenta. En cuanto a ratios, generalmente para métodos filtrados, se vienen usando ratios desde, puede ser 1.15, 1.16, 1.17, más o menos se puede ir moviendo o modulando por ahí. Generalmente los ratios o las dosis de café que se usan para métodos de inmersión pueden ser ligeramente menores, precisamente para optimizar el proceso. Recordemos que en inmersión empezamos la gráfica de la velocidad de extracción empieza en este punto y va bajando en forma de gradiente a medida que el agua se va saturando. Entonces, debido a ese descenso, la extracción se va haciendo se va haciendo cada vez más lenta. Entonces, si tenemos menos cantidad de café por extraer, podemos conseguir una taza con mayor complejidad, un poco más completa. Listo. La siguiente variable sería entonces la temperatura. Entonces, cuando hablamos de temperatura, estamos hablando de una medición de la energía calórica o en últimas de la energía que posee el agua en ese momento y que en el caso de la extracción de café es un factor que ayuda a optimizar el proceso. Entonces, recordemos que la temperatura sirve como catalizador de la dilución de muchos compuestos o incluso de la hidrólisis de muchos compuestos de sabor y aroma que se encuentran al interior del grano y que requieren ser extraídos para poder que estos migren a la taza. ¿No? A temperaturas altas, generalmente las tasas de solubilidad para los compuestos en general, no solo del café, sino de manera general, salvo algunos casos específicos, la temperatura alta tiende a aumentar esa solubilidad, es decir, los compuestos se disuelven mucho más fácil con temperaturas altas, mientras que con temperaturas bajas, algunos compuestos necesitan más tiempo o incluso pueden llegar a no solubilizarse, es decir, si no se solubilizan, no son posibles de extraer del café. Si no se solubilizan o no se hidrolizan, recordemos que tenemos esas dos vías para que estos compuestos migren al agua. Entonces, ¿qué en consecuencia se puede determinar con el uso de una temperatura u otra? Con una temperatura baja o una temperatura alta. Precisamente también se puede determinar la intensidad, porque entonces si estamos usando
una temperatura muy alta significa que vamos a extraer aceleradamente un montón de cosas, ¿cierto? Entonces se determina la intensidad como cantidad de compuestos y también puede determinar o causar variaciones en las proporciones de esos compuestos. Entonces se pueden llegar a extraer algunos compuestos en mayor cantidad que otros, ¿cierto? Porque la solubilidad, digamos que no es una propiedad que si en uno aumentó, en otro necesariamente tiene que aumentar lo mismo, puede aumentar muy poquitico, ¿cierto? Mientras que en el otro aumentó mucho, entonces va a migrar mucho más fácil. También a temperaturas bajas, por ejemplo, como les mencionaba, no se pueden alcanzar a solubilizar algunos compuestos y es el caso, por ejemplo, del por qué sabe tan distinto un cold brew. No sé si de pronto han hecho esta experiencia, este experimento, de probar café helado en dos maneras. Entonces prueban un cold brew, prueban un filtrado que luego le echaron hielo o que lo prepararon sobre hielo y que quedó frío. Y las diferencias ahí van a ser muy, muy, muy notables. Generalmente el cold brew tiende a tener sabores un poco más dulces, es una taza, estoy hablando en caso pues de un cold brew por inmersión, un poco más dulces, de pronto tazas suaves, incluso ligeramente aromáticas, frutales, mientras que en un filtrado frío se tiende a sentir mucho más ácido, de pronto muchas veces más refrescante, precisamente porque la extracción, si bien se enfrió al instante, la extracción se dio en caliente y la temperatura es un factor que favorece mucho la extracción de los ácidos, ¿cierto? Esa es una de las razones. La temperatura también es un factor que se ve afectado por la presión atmosférica, es decir, por la altura donde se encuentre eh, la persona que está realizando pues, la preparación en ese momento. Entonces recordemos que a mayor altura hay menor masa de aire por encima de la Tierra, por consiguiente la presión es menor y la temperatura que el agua necesita para evaporizarse o para huir, perdón, es mucho menor que cuando estamos a nivel del mar, donde hay una capa de aire mucho más densa por encima, una cantidad mucho más grande de aire que está causando mayor presión y por consiguiente el agua requiere más energía para poder llegar a punto de ebullición y poder salir hacia la atmósfera. Es literalmente imaginarse dos vasos con agua en donde uno tiene más peso que el otro. Entonces, obviamente, el que tiene más peso va a requerir mucha más energía para poder evaporarse que el que tiene menos peso. Entonces, es un factor también a tener en cuenta al momento de hacer preparaciones, por ejemplo. Podemos estar acostumbrados a preparar en cierta altura y al llegar a otra altura se nos puede subextraer o sobreextraer el proceso porque precisamente no tuvimos en cuenta ese factor. Entonces también es muy importante tenerlo ahí presente. Luego tenemos el tiempo. Entonces, el tiempo también como factor clave en la extracción, principalmente nos ayuda a determinar qué cantidad de compuestos queremos extraer, nos ayuda a determinar si, cuándo, digamos, o a decidir cuándo detener la extracción y obtener la extracción que queríamos. Un mal uso del tiempo, lógicamente, si es un tiempo muy corto y las condiciones no son las adecuadas, nos puede dar una subextracción y caso contrario, si las condiciones, si el tiempo es muy largo y no tenemos condiciones adecuadas, podemos tener una subextracción y en moliendas finas una sobreextracción. Entonces, el tiempo también es un gran modulador del sabor que se puede usar en conjunto con otras variables precisamente para lograr esa extracción que buscamos. Entonces, por ejemplo, en términos de molienda, en términos de temperatura, si estamos usando una temperatura muy alta, podemos considerar bajar un poco el tiempo. Si estamos usando una molienda muy fina, podemos considerar bajar un poco el tiempo. O si vamos a aplicar una turbulencia de pronto un poquito más intensa o más fuerte, también podemos considerar bajar el tiempo. O al contrario, si las condiciones, si tenemos una temperatura muy bajita, podemos tratar de extender un poco el tiempo para complementar o para darle tiempo
al agua a extraer todos esos componentes, o si estamos usando una molienda a punto muy gruesa, incluso según, como ya hemos visto, el tipo de método que estemos usando, el tipo de método de extracción. Recordemos que los métodos de inmersión pueden requerir un poco más de tiempo para poder extraer todos los componentes que se puede extraer, a pesar de lograr tasas muy parejas. Esa es una gran debilidad, requieren un poco más de tiempo que, por ejemplo, los métodos que manejan pues como el principio de goteo. Entonces, es una variable también súper importante a tener en cuenta. Luego seguimos con el tipo de filtro, ¿no? Ese es un factor muy interesante también porque es precisamente el filtro el que actúa como agente retenedor de las partículas o sustancias que no queremos o que no se quiere tener en la taza de café. Entonces, generalmente en filtros se manejan una diversidad de materiales, digámoslo así, y entre los más comunes serían lo que son el filtro de papel, el filtro de tela y los filtros metálicos, ¿cierto? En todas sus variantes, que no son pues como filtros, no son filtros más familiares. Entonces, en particular con los filtros de tela, tenemos que son filtros con una alta capacidad de retención, es decir, los agujeritos por los que el agua puede pasar o por los que ya la bebida puede pasar son muy pequeños. Entonces, el filtro está reteniendo partículas igualmente muy pequeñas y a la vez, por la capacidad del papel de ser un agente absorbente, puede incluso alcanzar a retener algunos aceites o algunas otras partículas que se hayan infusionado en el agua y que hayan migrado hacia el papel. Entonces, son filtros que se usan más comúnmente en métodos de goteo. Sin embargo, hay métodos de inmersión que también los usan, como el Aeropress, como el Clever, como la Gina, cuando se usa para inmersión, ¿cierto? Entonces, ¿qué permiten estos filtros? Tazas muy limpias, con buena acidez, principalmente buena presencia de notas aromáticas, y generalmente los cuerpos son más ligeros que, por ejemplo, en un método que utilice otro tipo de filtros. Luego podemos hablar de los filtros de tela, que generalmente son filtros muy comunes para la preparación de café, principalmente en casa. Entonces son filtros que pueden ser, digamos, un intermedio entre lo que sería la normalidad de filtros metálicos y lo que serían los filtros de papel. Entonces son filtros que de por sí la tela es un material absorbente, pero sus agujeros permiten pasar partículas más grandes, ¿cierto? Entonces, generalmente con este tipo de filtros de tela se obtienen tazas con un poco más de cuerpo, tal vez no debido o tal vez en parte por la cantidad de aceites, pero principalmente también por la cantidad de partículas no solubles que pueden migrar, llámese, no sé, sedimentos, cenizas, por ejemplo, etcétera, que no alcanzan a ser retenidas tan eficientemente como en un filtro de papel. Y luego tenemos también lo que serían los filtros metálicos en todas sus variaciones, ya sean filtros de malla metálica, como son los de la prensa francesa, o filtros con agujeros, como por ejemplo los del Volpress, que veíamos en la clase de Volpress, el filtro metálico del Aeropress, los mismos filtros de una máquina de espresso, por ejemplo. Entonces, son filtros que su capacidad de absorción, o sea, la capacidad de absorción propia del material es prácticamente nula. Entonces, básicamente todo lo que se extrae tiene la capacidad de llegar a la taza. Entonces, generalmente son usados en métodos de inmersión. En algunos casos también hay versiones de filtros metálicos, ya sea en B60, por ejemplo, en Chemex, en algunos casos pues, de métodos de goteo, pero generalmente se encuentran más como en este mundo de la inmersión y es una de las razones por las cuales las tazas por inmersión son muy completas. Entonces, aparte de que tienen toda esa presencia de dulzor, la acidez muy modulada, tienen una gran cantidad de los aceites naturales del café, que son grandes
contribuyentes al cuerpo, a esta sensación táctil, y a la vez también posee lo que les decía, una pequeña cantidad de sustancias no solubles, ya sea sedimentos, cenizas. Recuerden que cuando hablo de cenizas, no estoy hablando de cenizas por pirólisis, sino de cenizas o carbonización, sino de cenizas como residuos de la alimentación del fruto del café cuando está creciendo. Estas cenizas generalmente son trazas de metales y son en muy poca cantidad. Y otro compuesto no soluble puede ser también la celulosa, o sea, las mismas paredes celulares del grano, ya debilitadas, en algunos casos pueden migrar también un poco y ahí formar parte de ese sedimento. Listo. Como siguiente variable tenemos lo que sería la calidad del agua. Entonces, también otro factor que hemos mencionado, recordemos de nuevo, que es el agua debe ser totalmente inocua, debe ser agua potable, sin color, sabor, aroma o sustancias visibles pues en suspensión, y a la vez su calidad también impacta mucho. Recordemos entonces que el agua por sí sola no tiene la capacidad de extraer y de lograr disoluciones. En este caso requiere de la ayuda de ciertos compuestos minerales, generalmente vienen siendo en su mayoría magnesio y calcio, los que más intervienen como en esos procesos de extracción, y carbonatos y bicarbonatos como moduladores de acidez, de pH. Entonces, ¿de qué depende que un agua sea de más calidad que otra? El principal factor, como les digo, es que sea un agua potable, inocua y adecuada para el consumo. Ya de ahí depende mucho de qué tipo de café se esté preparando y de qué tipo de extracción se quiera obtener. Cuando hablamos de aguas, generalmente, no todas las aguas son iguales y ustedes pueden hacer la experiencia también. O si seguramente la han vivido de probar el agua, por ejemplo, en su casa y luego ir donde un amigo y probar el agua en la casa del amigo o en la casa de la mamá, en fin. Lo más normal es que las aguas sepan distinto, ¿cierto? Y eso se debe a que el contenido mineral que esa agua tiene disuelto es distinto en cada punto. Entonces el agua viene disolviendo un montón de minerales, un montón de sustancias, desde su nacimiento, generalmente pues sería como en las montañas, en los bosques, hasta que pasa incluso por las fincas, luego cuando llega a la planta de tratamiento, luego cuando pasa por las tuberías, luego cuando llega a los tanques surtidores que muchas veces están ubicados pues en la ciudad, luego de ahí cuando llegan ya finalmente a la casa. Entonces, todos esos trayectos pueden causar diferentes niveles de mineralización y generar que el agua sepa distinta y por consiguiente su capacidad de extracción sea distinta. Entonces ahí es cuando entramos al concepto de aguas blandas, que sería aguas que no tienen muchos minerales en su diluidos, en suspensión en ella, y aguas duras cuando ya la concentración de minerales es muy alta. Entonces eso precisamente es lo que va a determinar qué potencial de extracción tiene el agua. Generalmente las aguas que son blandas, debido a la baja cantidad de minerales, si no se usan adecuadamente, pueden extraer muy poquito del café, realmente. Entonces hay que usarlas de acuerdo al tueste, generalmente pueden ser aguas para usar con tuestes de pronto medios, bajos, que sean de extracciones muy controladas, con cafés que tengan notas muy especiales, por ejemplo, notas aromáticas o notas florales o algunas frutas tropicales, o sea, notas muy diferenciadas. Y por el otro lado, las aguas duras, que tienen una gran capacidad de extracción y por consiguiente pueden usarse para extraer sabores un poco más pesados, por ejemplo, sabores de pronto dulces, sabores a nueces, destilación seca, serían sabores, por ejemplo, resinosos o a especias, ¿cierto? En algunos casos también un poquito como sabores ahumados también, en algunos casos ahumados deseables, ¿no? Entonces es también un factor muy importante tener en cuenta qué agua se tiene
y cómo se maneja. Generalmente, como es un valor o es un factor, perdón, que va tan acorde al tipo de tueste que se use en el café, casi que se modula o casi que los tostadores, de acuerdo a su zona, lo están modulando implícitamente, porque al momento de catar estamos probando con el agua común y corriente que sale de la llave. Y eso no está mal, es el agua de consumo, es el agua que pueden usar en una tienda normalmente. Entonces, a la hora de buscar un buen sabor con esa agua, es que se va ajustando el tueste precisamente a esa agua, ¿cierto? Ya en otros casos, que es cuando, por ejemplo, en temas de principalmente competitivos, de campeonatos, aparte de diseñar el café, se diseña un agua muy especial que lo extraiga de la manera correcta y permita sentir todos esos sabores, valga la redundancia, tan especiales por los que se trabajó durante el proceso o la cadena de procesamiento que tuvo ese café. También de este factor vamos a tener también unas clases muy interesantes el próximo mes, de hecho, para que estén muy pendientes. Listo, seguimos con la siguiente variable. Sería entonces la calidad del café. Entonces, recordemos que sin materia prima de calidad es imposible llevar a cabo un proceso de calidad, por más excelente barista que sea. Si no tiene una buena agua, si no tiene un buen café, es imposible que saque una buena taza de café. Entonces también es un factor muy importante en ese orden de ideas. A su vez, la calidad del café conlleva, como les decía, el proceso del tueste. Entonces también suponiendo que el café que ha llegado a las manos de un barista o que ha llegado a una tienda, a una pérgola o a nuestras casas, suponiendo que ya ese café atravesó todos los procesos de calidad y porque está ahí es de calidad, el siguiente factor, digamos, que se puede considerar dentro de lo que se denomina calidad del café es el tipo de tueste que tiene. Entonces, cuando estamos hablando del tipo de tueste, generalmente a grandes rasgos nos referimos a si es un tueste claro, un tueste ligero, si es un tueste medio o si es un tueste de pronto un poco más oscuro. Y eso determina también qué tan rápido, qué tanta posibilidad de extraer componentes nos va a brindar ese café. Entonces, generalmente en los tuestes claros, los tiempos de extracción pueden ser un poco más prolongados, las temperaturas pueden ser un poco más altas, porque precisamente son granos que su materia física, o sea, la estructura del grano en general, no se vio muy desgastada por el calor durante el proceso de tueste. Entonces, ¿qué pasa? Si esa materia no está tan degradada, los canales, digamos, o las porosidades por las que el agua pueda penetrar el grano, las partículas del grano, van a ser un poco más estrechas y por consiguiente el agua va a necesitar un poco más de tiempo para entrar valga la redundancia, para entrar al interior del grano, solubilizar y extraer. En ese orden de ideas, por ejemplo, en tuestes un poco más altos, un poco más oscuros, la situación cambia. Entonces ya tenemos un tueste en donde el café estuvo más tiempo sometido al calor o estuvo sometido a mayores temperaturas. Y eso genera que su estructura física se degrade un poco más. Entonces generalmente un café entre más alto se tueste, tiende a aumentar un poco más su volumen. Entonces, si aumenta su volumen, significa que esa materia se expandió, se infló, háganse de cuenta, como un globo, y eso va a causar que las porosidades por las que puede entrar el grano para disolver y extraer sean más grandes y por consiguiente su extracción sea mucho más fácil para el agua, sea mucho más rápida también. Entonces, cuando hablamos de tuestes altos, lo ideal es usar de pronto unas temperaturas un poco más bajas, evitar la aplicación de turbulencia, porque la migración, por ejemplo, de celulosa puede ser mayor. Usar de pronto tiempos un poco más cortos también. Los cafés con tuestes altos se pueden sobreextraer un poco más fácil, etcétera. Listo. Y por último, hay un último factor
dos últimos factores que tienen que ver un poco con la técnica en sí que el barista o el preparador está utilizando. Y generalmente en los procesos de preparación, casi que la principal variable, aparte obviamente de las variables directamente implicadas en el proceso, es el barista o el preparador de café. Entonces también es muy importante tener una técnica correcta, una técnica entrenada, tener mucha práctica, tener muchos conocimientos, saber relacionarlos para poder manejar estas variables adecuadamente y poder manejar esos procesos de extracción igualmente de manera adecuada. ¿Qué otro factor va ligado también como, digamos, a esa habilidad de manejo que debe tener quien esté preparando? Que serían factores ambientales, o sea, factores del medio ambiente. En ese caso, principalmente uno de los factores que más puede llegar a afectar es la temperatura del recinto o del lugar donde estamos trabajando y el valor de la humedad relativa. Entonces, recordemos que un factor que destaca o una cualidad que destaca, por ejemplo, en los métodos de inmersión es su estabilidad térmica, es decir, que no pierden temperatura tan rápidamente. Si la temperatura del recinto del lugar donde estamos preparando café es muy alta, sea cual sea el método, independiente que sea inmersión o goteo, sea cual sea el método, la pérdida energética va a ser menor, es decir, el agua se va a mantener caliente mucho más tiempo. En comparación a si, por ejemplo, el ambiente está muy frío, ¿cierto? Es un poquito, digámoslo, como trivial, por decirlo así, pero realmente también es un factor a considerar a la hora de manejar las otras variables. El segundo factor importante es la humedad relativa y es la principal razón por la cual en una barra de café hay que calibrar el molino de espresso 2, 3, 4 veces al día, las veces que sean necesarias. ¿Por qué? El café, el grano de café, es un material altamente higroscópico. Un material higroscópico es un material que puede tomar agua del ambiente muy fácilmente. Cuando eso sucede, la densidad del grano de café cambia. Entonces, la densidad del grano de café cambia y a la vez cambian sus propiedades. Pueden cambiar algunas de sus propiedades. Entonces, el café generalmente es un elemento frágil, es decir, es un elemento que se rompe y cuando se rompe en muchos pedazos y de forma desigual, pero cuando su densidad aumenta, pasa a ser un elemento que se denomina un elemento un poco más plástico, es decir, más flexible, con más capacidad de absorber impactos. ¿Eso en qué repercute? Principalmente en la molienda. Los cafés que tienen más densidad, que son más densos y que son debido a este aumento, perdón, de la humedad relativa, a esa absorción de agua, se requiere un poco más de fuerza para que se puedan partir, para que se puedan dividir. Y a la vez, al partirse, al hacerlo, se hacen de forma más pareja. Entonces los resultados de molienda pueden ser un poco más consistentes en ese caso, porque entonces ya el café no se va a partir en pedazos desordenados, sino que se va a partir en pedacitos mucho más regulares. Incluso en algunos casos, algunos baristas lo que hacen es que el café, los granos, los calientan un poco y los muelen, y de esa manera obtener moliendas un poco más consistentes de manera natural. De pronto una manera más fácil de visualizar esto es, por ejemplo, hacer un comparativo de nuevo. Les propongo otro ejercicio mental. Entonces, imaginémonos un panel de vidrio normal y un panel de vidrio de estos de seguridad. Entonces, miren que un panel de vidrio normal sería el café recién salido de la tostadora o digamos que recién vamos a preparar sin muchas alteraciones. Cuando le damos un golpe a ese vidrio o cuando molemos ese café, se parte en un montón de esquirlas de muchos tamaños distintos. Y el vidrio de seguridad, entonces, es un vidrio un poco más denso, un poco más flexible, con mayor capacidad de absorber impactos. Y miren que cuando estos vidrios se rompen,
su rompimiento tiende a ser como en cuadritos, como en cuadraditos, como en forma de cuadrícula, pues un poco más ordenada. Eso mismo sucede con el café. Entonces, cuando se muele en partículas mucho más ordenadas y por consiguiente permite tener extracciones mucho más controladas. Entonces, esos son factores, digamos, esos factores que de pronto ya se salen mucho del control que podamos tener. También deben conocerse, también debe conocerse su impacto y manejarse para que el barista lo pueda aplicar. De nuevo, volviendo al tema de la técnica, y así lograr un proceso de extracción óptimo y obtener el resultado, pues ya que él mismo o que sus clientes o que los catadores o el que va a consumir ese café esperan la taza. Y listo. Creo que ahí ya terminamos con la explicación. Entonces agradecerles mucho a todos la atención y yo creo que ya podemos pasar a lo que sería la parte de las preguntas. No sé si de pronto José tiene alguna otra intervención o ya podemos proceder a abrir los micrófonos y empezar a preguntar. Bueno, Víctor, yo tengo una pregunta. listo. Hola, hola Omar, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú? Entonces, si entendí bien, en uno de los puntos era a menos dosis, menos tiempo. A Ajá, más dosis, requerir más menos tiempo. tiempo. Ujú. Hablando en un método de inmersión como prensa francesa, pudiéramos jugar un poquito con la eficiencia del café, bajando la dosis y aumentando el tiempo para lograr una extracción mayor. Exactamente. Si quisiéramos hablar propiamente de eficientar la porción del café. Ujú. O sea, sí, lo que se puede hacer ahí es, al disminuir un poquito la dosis, como recordemos que la eficiencia o digamos la velocidad de extracción del método va disminuyendo, entonces si disminuimos la dosis, va a ser más fácil extraer todo lo que hay por extraer, incluso dejando la variable de tiempo quieta, ¿cierto? Porque entonces si aumentamos el tiempo y disminuimos la dosis, estamos ya extrayendo casi que todo lo que hay ahí adentro, Oh, ¿cierto? ya. Entonces, lo ideal sería como para compensar un poquito, porque de pronto ya en términos de tienda, hay veces uno no tiene los 4 o 5 minutos que necesita una prensa o algún otro método de inmersión y toca pues como ser un poquito más ágil o manejar pues el tiempo. Entonces, una manera de hacerlo es precisamente bajar un poquito la dosis, un poquito, que obviamente al bajar la dosis, la cantidad de agua con respecto al café será mayor. Entonces hay que manejar muy bien eso para que no quede una taza muy débil, pero que sí se pueda extraer en un menor tiempo, digamos en un tiempo más conveniente pues como para esos casos. Ya, muy bien. Fíjate que como experiencia, alguna vez compré un libro, un manual de café, de un autor que se llama Nicolás Sartusi, creo. Y ahí se mencionaba que para el método de prensa francesa recomendaban un radio de 1:10 con un tiempo de 4 minutos. Y después, Poco más concentrado. sí, y ya después ahora, que he estado indagando un poquito más y curioseando un poquito más, me encontré en YouTube un video de una barista que creo participó por ahí en uno de los campeonatos mundiales del 2016-2017, y ella hizo y preparó un café con prensa francesa y lo preparó con un radio de 1:14, también con un tiempo de 4 minutos. Entonces, yo dije, yo lo estaba haciendo 1:10 y ella lo preparó 1:14. Ahí, por ejemplo,
¿tiene que ver mucho entonces el molido también o qué diferencias podría encontrar yo en una taza y en otra? Yo particularmente ahorita ya tengo, desde que vi ese video, me lo estoy preparando 1.14 y me ha quedado bastante bien y me gusta. No me queda una taza débil. Digo, es prensa francesa, tiene cuerpo y todo, pues, pero me sorprendió mucho esa diferencia, pues, del radio de 1.10 a 1.14, manejando el mismo tiempo. Exacto, entonces, a ver, cuando estábamos usando, yo generalmente, cuando tiendo a preparar prensa, tiendo a manejar un ratio ligeramente menor, precisamente para compensar eso. Eso en realidad depende de muchos otros factores. Es decir, esto es un juego de cómo se relacionan todos los factores que intervienen en el proceso de preparación. Entonces, en un ratio 1:10 es un ratio muy concentrado. Estamos hablando de que si estamos usando, por ejemplo, 12 gramos de café, son 120 mililitros de agua. Pero mira que ya en un ratio 1:14 la cosa cambia. Entonces ya no son 112 mililitros, sino son como 160 mililitros de agua. Es decir, mira que aumentamos la cantidad de agua, la extracción se puede hacer más óptima, a la vez puede ser una taza de pronto más agradable, porque muchas veces los métodos de inmersión dan tazas tan potentes que no permiten disfrutar mucho como los otros sabores. A pesar de que la característica de un café por inmersión sea la intensidad, muchas veces esa intensidad de pronto se va un poquito de las manos. Entonces, usar una menor dosis de café, digamos, con respecto al agua, que es lo que se está haciendo ahí, pasar de 1:10 a 1:14, usar más agua, entonces en comparación hay menos café, entonces la saturación va a ser menor, la saturación del agua va a ser menor, se va a hacer una extracción más óptima y el resultado en taza puede ser más deseable. Puede ser una taza, si bien menos intensa, pronto se pueden sentir un poco más completos los sabores, incluso la sensación del cuerpo puede mejorar mucho a comparación de tazas tan intensas. Sí, particularmente me ha gustado mucho así en 1.14. Y luego algo curioso que vi, ahorita que tú mencionabas, pues que en métodos de inmersión se puede echar el agua de un jalón. Ahí, por ejemplo, en ese video que vi de esta barista, primero humedecía el café, esperaba 30 segundos, después echaba toda el agua, esperaba otros 30 segundos y después hacía con una cuchara, hacía un poquito de turbulencia, esperando 30 segundos después de que había echado todo el agua. Y ahora sí esperaba sus 4 minutos. Entonces, esos pasos me imagino que estaban aportando algo a la extracción, exactamente. Sí, o sea, ya es como el manejo que ella le quiera dar a su preparación. Yo, por ejemplo, cuando preparo prensas, generalmente vierto toda el agua de un jalón, de manera que sea un vertido, como les mencionaba ahorita, bien turbulento, que todas las partículas del café se remojen homogéneamente. Y luego, al cabo de, puede ser a la mitad de la preparación, o cuando yo decida, pues de acuerdo al resultado, lo que hago con la turbulencia es romper un poco la costra. Ustedes ven que cuando generalmente en los métodos de inmersión se ve mucho que se forma como una costrica por encima de café o de partículas que alcanzan a flotar, y rompo un poco esa costra de manera gentil, añadiendo un poco de turbulencia, y ya ahí puedo terminar el proceso. Ya eso es como del café que uno tenga, el manejo que requiera también y del resultado. Generalmente en los campeonatos se ven como, digamos, cosas que en principio son muy extrañas, pero es porque son cafés muy extraños y realmente requieren, digamos, o fueron diseñados para que tuvieran ciertos sabores, ciertos aromas con cierto proceso. Entonces es muy importante también como respetar ese tipo de manejo. Por ejemplo, una experiencia que vi pues, en el Mundial del 2018, si ustedes buscan la receta de la campeona de ese año, ella usó 3 temperaturas de agua distintas.
y no era una diferencia por decir que usó 92 grados y luego usó 90, no, la diferencia era un poquito más drástica. Y ella lo hacía porque precisamente con la temperatura le permitía modular sabores. Entonces también es mucho como del manejo y del método pues en sí que se esté preparando y de la taza que se quiera obtener. Muy bien. Gracias, Víctor. Dale, con mucho gusto. Gracias a ti, Omar. A ver, miremos acá. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna experiencia que quiera aportar. ¿Alguien que quiera decir algo o sí, alguna pregunta que tengan? Estamos disponibles para que disparen. Yo les cuento, yo por ejemplo una vez estaba en un mini evento de B60 y estaba preparando con un B60 acrílico. Entonces, no todos teníamos el mismo material. Un compañero tenía un B60 metálico, el otro también tenía un B60 acrílico. Y recordemos que la diferencia en la conductividad térmica se nota, y por eso es que ya vamos, por ejemplo, en B60 de cobre, pues que sería como el más avanzado de todos. Entonces, un B60 acrílico, por su material, absorbe mucho calor, digamos, no tan rápidamente, pero cuando lo absorbe, absorbe mucho y me le quita mucha energía a la masa. Entonces, en ese caso, lo que yo hice para tener, digamos, para modular la extracción fue bajar un poco más la temperatura incluso. Entonces, no hice el vertido a 92 grados, que es como yo lo suelo hacer, sino que lo hice entre 89 y 90 más o menos. Le di harta turbulencia al B60 con un, ¿cómo se llama? Con un stirrer y el tiempo lo extendí mucho. Entonces yo preparé 12 gramos en 1,17, son 12 por 12.5 por 200 días de agua y esa extracción se me fue como a 5 y medio o 6 minutos. Y me gané pues como esa etapa del coso con esa taza. Entonces ya es un poquito como de manejo. O sea, si yo sabía, por ejemplo, que iba a manejar temperaturas muy bajitas, lo ideal ahí era, y que además iba a tener una deficiencia en sí, o sea, que además de la temperatura bajita iba a perder temperatura, lo que yo tenía que hacer era apoyar mucho la extracción, optimizar mucho la extracción. Y eso lo hice con tiempo y lo hice con un poquito de turbulencia. Entonces miren pues que también son variables que se pueden manejar. Incluso en Aeropress sí que se encuentran un montón de recetas bien extrañas y que también precisamente surgen pues como del manejo de las variables y de los objetivos que se quieran pues obtener ahí. Bueno, no sé si algún otro tiene alguna intervención, quiere contarnos alguna experiencia, algo que encontró por ahí curioso, alguna participación en particular, no sé. Hola, si yo tengo una pregunta. Sí, hola. Tiene que ver más con que ahorita pues aprendiendo un poco de los métodos de preparación de filtrados, veo que hay muchísimas maneras de controlar lo que sacas de una taza. Uh-huh. Entre eso pues el tamaño de partícula, lo que estabas pues hablando de temperatura y todo lo que hemos hablado ahorita de la turbulencia. Pero entonces hay ocasiones en las que la turbulencia no es buena, ¿cierto? Porque se sobreextraen los sabores no deseados, pero hay otros casos en los que la turbulencia sí es deseada y la pregunta va más como por el lado de yo, ¿cómo hago para tomar esas decisiones de modificar esas variables? O sea, por ejemplo, yo preparo mi primera taza y obtengo ciertas características. Yo puedo variar, por ejemplo, el tiempo, no sé cómo lo podría variar si es como un método de gravedad, ¿cierto? Yo simplemente voy echando el agua y la gravedad hace su trabajo. Si salen 5 minutos, si salen 3 minutos, pues yo no tengo cómo
modificarlo a menos de que cambie el tamaño de la partícula, que me sature mucho más el filtro y detenga como un poco ese flujo de agua. Entonces, desde tu experiencia, ¿cómo haces para ir modificando esas características del café? Bueno, lo más recomendable, primero que todo, es uno conocer el café que tiene, ¿cierto? Entonces, lo ideal siempre sería hacer una preparación muy sencilla. Generalmente, pues yo, por ejemplo, lo hago en B60, hago un B60 lo más sencillo, sin mucha maña, y pruebo para uno detectar bien qué materia prima tiene. Otra recomendación que de pronto les podría dar y que es muy útil es que usen también un método es que prueben el café por método de cata, ¿cierto? Entonces muelen el café, lo ponen en una taza, le echan agua en ratio, me parece que es 1:18, vierten agua en ratio 1:18, lo dejan ahí, prueban y ahí también se van a dar cuenta de que tiene su café. Luego de eso está tu objetivo con ese café. Entonces, por ejemplo, yo soy uno, a mí me gusta mucho el café con acidez, muy ácido, generalmente, aunque no es la extracción correcta, pero es, digamos, como una modulación, pues que a mí me gusta. Pues ya yo brego a jugar un poco como listo, entonces, ¿qué maña le hago? ¿Cómo le disminuyo el tiempo? ¿Cómo manejo la molienda? O si es un café que en sí no es ácido, pero que igual tiene atributos muy ricos, entonces ya de acuerdo a eso es que uno va manejando pues las variables. Entonces teniendo en cuenta, primero, qué café se tiene. Segundo, cómo se extraen los sabores. Pues recordemos que los sabores generalmente empiezan a extraerse primero lo que son aceites, sabores salados, sabores ácidos, sabores, algunas notas florales, frutales, dulces, aromáticos, chocolates, nueces, destilación seca, amargos. Entonces, se extraen más o menos en este orden, entonces ya uno ahí puede empezar a modular cuánto tiempo lo dejo o hasta dónde acelero esa curva. Asimismo, qué objetivo quiero en la taza, si quiero tener una extracción muy completa, si de pronto estoy entrenando buscando un porcentaje de extracción específico, entonces que quiero llegar a la Gold Cup, por decir algo. Entonces, empezar a modular. Entonces, si lo preparé normal y le faltó, por ejemplo, fuerza, puedo considerar entonces hacer unos cambios. Puedo tratar de aumentar la temperatura, puedo tratar de aumentar de pronto el tiempo, tal vez si aumento un poco la dosis, o tal vez si aplico turbulencia. O sea, todo se trata de ensayar, siempre de realizar ensayos con el café que se tenga, para poder uno, a fin de cuentas, saber cómo manejarlo, ya de acuerdo al gusto del cliente, al gusto personal o a lo que, pues, o a lo que sea, pues, como el requerimiento. Vale, muchas gracias. Sí, porque veo que a veces no hay como una receta en específico, ¿cierto? O sea, es como muy de intentarlo, ver qué te sale, volverlo a intentar y empezar como a descubrir cuál es la receta específica de ese café. Exactamente. Y mira que muchas veces cuando descubrimos esa receta, un día nos puede saber bien, al otro día no tanto. Entonces también hay que saber manejar, por ejemplo, entonces qué cambió en ese día, si tenemos un día de pronto más húmedo, tenemos un día más seco, más temperatura, mayor temperatura, si no estamos haciendo el vertido bien. El estado de desgasificación del café también influye muchísimo en la tasa, digamos, de extracción. Entonces, qué tanto gas hay en el interior del grano también influye. El tiempo que lleva de tostado, que va muy de la mano con este tema de la desgasificación. Entonces, también se trata de eso. O sea, primero encontrar qué le conviene al café que tenemos y en un segundo lugar es como el manejo a lo largo del tiempo. Cómo irlo manejando ya sabiendo el sabor que queremos, ya teniendo como referente, queremos llegar a este punto. Entonces, ¿cómo voy a manejar
para llegar a ese porcentaje de extracción o a ese sabor si alguna otra variable me cambió, ¿cierto? Pero hay variables que podemos controlar, otras que no tanto, y por eso es importante como reconocer y a raíz de ese reconocimiento manejarlas. Por eso les he dicho que es muy recomendable que traten de llevar como una bitácora de sus preparaciones, lo más detallada que puedan, de forma que puedan hacer recetas replicables si les gustaron, o puedan encontrar de pronto el punto donde crean que esa receta no esté funcionando y empezar a hacer cambios día uno con el fin de encontrar pues la receta pues que más les guste o que más se les acomode. Vale, muchas gracias. Dale, gracias a ti, Juan. Hola Víctor, buenas noches. Te habla Carlos, ¿cómo estás? Hola Carlos, muy bien, ¿y vos? Yo tengo una inquietud y Vale. yo no sé si de pronto, si ya la mencionaste y de pronto no me quedó clara, tiene que ver con la capacidad del dispositivo que uno utilice, en especial obviamente en filtrados por goteo. Entonces, en concreto, pues digamos que es algo que siempre me genera curiosidad cuando hablamos de la profundidad de la cama de café. Es distinto preparar la misma dosis, digámoslo, en una Chemex pequeña, la de 1 a 2 o 3 tazas, versus en la Chemex siguiente. La cama de café es distinta. ¿Cuáles deberían ser las consideraciones o los parámetros más relevantes a tener en cuenta a la hora de pensar en esa capacidad del dispositivo y en la profundidad de la cama de café? Bueno, No, muy buena pregunta. sí, muy buena pregunta. Es excelente pregunta. Si me permites, te interrumpo ahí. Me gustaría Hágale. como añadir algo antes para poder responderle a Carlos. Carlos, muchas gracias por tu pregunta. No, hombre, con gusto. Muy buena, muy acertada. ¿Cómo define uno la cantidad de café que va a utilizar o qué tan útil puede ser la cama de café o la cantidad de café que va a utilizar según la mecánica del aparato que esté utilizando? Pues, bueno, hay varias maneras, ¿no? Y si, por ejemplo, cogemos el B60, que es como la máquina más común que hemos venido utilizando, o el cono más versátil, digámoslo así, que nos permite como compilar más datos. Es la máquina como más sencilla. Nos damos cuenta que exteriormente tiene unas guías. Él está diseñado, digámoslo así, desde la parte visual para indicarte hasta dónde poner cantidad mínima de café, cantidad máxima de café y la cantidad máxima de agua hasta donde debería llegar, más o menos. Entonces, esa es una parte, como esa parte visual, en un aparato así como el B60. Pero hay otras, y es que podemos observar en la mayoría de drips, por ejemplo, que mecánicamente hablando algunos dejan de funcionar adecuadamente y exageramos la cantidad de café que les cabe normalmente a esa composición o a ese aparato. Si por ejemplo en un B6002, que es para 4 tazas, ponemos una cantidad superior a los 35, 40 gramos de café, vamos a tener un problema de saturación, porque el sistema también tiene la desventaja de ser cónico. Es una ventaja y desventaja, ¿no? Porque en este caso se convierte en desventaja porque esa misma masa de café lo que hace es ejercer más presión sobre la masa de café que está más abajo en el filtro y eso impide el correcto fluir del agua. Entonces ahí vamos a tener ese problema de saturación en la punta del filtro, cosa que por ejemplo con una máquina como la Kalita vamos a verla un poco más amplia, ¿no? Ahí vamos a tener una cama un poco más plana, mayor distribución, pero también puede existir saturación porque la Kalita tiene unos orificios mucho más pequeños. Entonces, podemos derivar la cantidad de café a utilizar dentro de un aparato haciendo también pruebas, ¿no? Hay algunas máquinas que pueden tener de pronto unos indicadores máximos, como de no utilice más cantidad de esta, porque si no, pues las cosas no van a salir adecuadamente o todo se va a salir de control. O puedes utilizar la experimentación, que es como la vía más adecuada y de hecho lo que más recomendamos hacer. Es experimenta. Por ejemplo, si te va muy bien preparando un B60 con cantidades superiores a 35 gramos,
seguramente estás utilizando una molienda que es adecuada también para eso, ¿sí? Y una temperatura de agua también adecuada para eso. Entendamos que con el modificar de una sola variable tenemos que modificar todas las otras, porque no se comportan de una manera escalar, no se comportan de una manera exponencial, como de que si yo aumento un gramo y un gramo de café y un gramo de agua, así mismo voy a preparar 10.000 litros de agua y 10.000 litros de café preparado, pues. La forma de escalar no funciona de esa manera. Si pretendemos ampliar las capacidades de una máquina, también debemos pensar en las otras variables, como la temperatura del agua, como la técnica que utilizamos para extraer, como la calidad del agua también es fundamental. Puede haber agua que fluya más rápido, puede haber agua que fluya más lento. La calidad del filtro también es fundamental. Entonces, una manera muy práctica de definirlo sí es experimentando. Puedes experimentar un montón y en máquinas en específico, pues pueden haber algunas que permitan un poco más de cantidad de café por su mecánica, pero te invito a que, por ejemplo, hagas pruebas en un Chemex. El Chemex es el aparato que más rápido se te va a saturar. Entonces ahí vas a ver que vas a tener un jarrón gigantesco al que pues teóricamente le podría caber un montón más de café, pero que tienes un problema de obstrucción también mucho más grande, porque el filtro está mucho más adherido al cuerpo que no en un B60 o que no en una calita o en una Claro, melita o en estos otros aparatos que son y por suspendidos. claro, y por el mismo gramaje y calibre del papel del filtro utilizado en la Chemex también. Es correcto, el filtro original de Chemex tiene un doblez específico que nos deja una desventaja de capas por un lado y por otro lado menos capas. O a según, porque también se puede doblar para que esto quede más equilibrado, pero se sigue presentando el mismo problema por el grosor. O bueno, no el mismo, pero sí un problema por el grosor. Entonces, es importante que hagan muchas pruebas, que conozcan sus métodos, conozcan su café. Aquí quiero hacer mucho énfasis en lo que estaba diciendo Víctor hace un momento. Utilicen muy bien el aparato, traten de tomar la mayor cantidad de notas posible, lleven una bitácora lo más organizado, lo más disciplinado que se pueda. Y eso a ustedes los va a hacer buenos baristas. No es únicamente el hecho de saber preparar café, es ir un poco más allá, es conectar todo lo que ustedes tienen disponible. Que si ustedes tienen el conocimiento de cómo ese café fue procesado, fue tostado, fue almacenado, estabilizado, llegó a sus manos y ustedes van a prepararlo, pues lo primero que deben hacer es empezar a pensar en cómo podría llegar a saber ese café y tratar de sacar su máximo potencial. Eso es como lo que los hará pues crecer mucho en este mundo del barismo. Ok, José, gracias. Muy claro. Con todo gusto. ¿Qué más, Víctor? Yo tengo una, una pregunta de una experiencia. En cuanto a la pregunta es, por ejemplo, estas marcas como Trade Water, que son las marcas que venden sobrecitos para como ayudar a diseñar el agua. Eh, Mayoritariamente este tipo de sobres, ¿qué minerales traen? Eso generalmente trae carbonato de calcio, sulfato de magnesio, eh, no me acuerdo cuál es el otro. Puede ser algún cloruro también, pero principalmente como moléculas extractoras trae carbonato de calcio, sulfato de magnesio, para usar el calcio y el magnesio como agente extractor. Al ser minerales se disocian y queda el magnesio y el calcio por un lado y las otras partes del mineral por el otro. Y puede ser algún carbonato también que ayude, algún otro carbonato que ayude a regular un poco el pH de la taza, o sea, a regular la acidez. El sobrecito también viene, por ejemplo, para aplicarlo a un litro, por ejemplo. ¿Alguna vez han intentado sobrecargarlo? O sea, como si fuera 700 mililitros para un sobre de que fuera para un litro. O sea, ¿qué tanto modifica también la concentración del sobre? A ver, lo que pasa es que
el sobrecito, cada sobre creo que viene para 1 galón. Que son, O un galón, sí. creo que son como 4 litros o cerca de 4 litros. Si se rebaja la cantidad de agua y se agrega la misma cantidad del sobre, la concentración de minerales en proporción va a ser más alta. Es decir, que si se usa esa agua, vendría a ser un agua mucho más dura para lo que está diseñada y puede no funcionar, digamos, de la forma tan óptima. Digo puede porque el café es un mundo de particularidades. Entonces puede que a un café, como les decía ahorita, le convenga una agua más dura que otra. Yo he usado el agua de tercera ola, pero la he usado normal, o sea, disuelta en los 4 litros. No he llegado pues Lo como... recomendamos. Exacto, no he llegado a sobrecargarla. Lo que sí he hecho es ya como en parte pues del laboratorio, es hacer varias recetas de aguas blandas y duras y probar las extracciones con eso. Entonces ya obviamente la cantidad de minerales en aguas blandas es mucho menor que, por ejemplo, en un agua dura que tiene una mayor cantidad de minerales, que de pronto sería el caso que tú me mencionas, y usar un poco menos de agua, agregar el mismo sobre y obtener pues un agua, digamos, en proporción con mayor cantidad de minerales disueltos. Ok, gracias. La segunda es, este es el drip drop. Sí. Pues, lo tengo desde hoy. Va en la 4ª prueba. Y me han contado que es que le he hecho pruebas de molienda muy fina y no se estanca. No, mantiene un buen flujo de temperatura también, por lo menos yo no lo había visto en su creación, pero en sus canales, dentro, como es impreso 3D, dentro de cada canal es hueco. Esto no es, pues digámoslo, que completamente macizo. No sé si por eso guarde pues un poco más el calor. Me ha gustado como deja la temperatura en taza. Hasta el momento Ese muy bien. método permite precisamente, como tú mencionas, David, usar moliendas más finas porque mira que las estrías son muy profundas. Entonces hay mucha oxigenación. Esa oxigenación precisamente permite que el agua pueda fluir incluso con esa molienda que en otros métodos puede causar que se estanque, por ejemplo el B60. Ahora, como tú mencionas, como no es macizo, sino que es hueco, el aire no es tan buen conductor de energía térmica. Entonces actúa, digámoslo entre comillas, como una especie de aislante, por decirlo así. Funciona como, no sé si ustedes han visto algunas tacitas o unas tazas para tomar café que son como con doble fondo, que son huecas, entonces precisamente uno las puede coger y no se quema. Más o menos es como un principio parecido, el que funciona ahí en el drip drop. Muy bueno, me ha parecido. Genial, muy chévere. Ese que tienes ahí es ¿cuál? ¿El de plástico? Es el plástico, es el impreso 3D. Sí. Por lo que te decía, cuando lo estaban imprimiendo, cada canalcito por dentro es hueco. O sea, la máquina hace triángulos del filamento. Exacto. Entonces, los canales del material, o sea, entre capa y capa, la capa exterior y la capa interna, por dentro es como un tubo entre, digamos, hueco. Exactamente, sí. Me ha gustado cómo guarda el calor. O sea, Sí, no por el hecho de, por ejemplo, lo que tú mencionabas ahorita de que, por ejemplo, cogías una B60 en acrílico a una, pues obviamente un B60 en cobre, que por ser el cobre un material inductivo del calor, iba a sacar un resultado en tasa distinto. Este me ha parecido muy bien. Bueno en ese lado y es de polipropileno, de plástico, por decirlo así, acrílico. Excelente. Y más pues que es un método fabricado, diseñado acá en Colombia, pues. Muy bueno. Un plus. Pero ahí. mira que tú hablas de la característica por ser el de plástico o el 3D, yo tengo el de cerámica. Y en el tema de la temperatura también tiene unas grandes ventajas, pues
la homogeneidad en la temperatura y eso también. Y este es el de cerámica, que es el mismo, pues el de ellas, pero ya lo hicieron en otro material, pero yo no sé si por el tipo de pintura y eso que utilicen de conductor, pero la temperatura sí tiene esa característica en el método. Entonces no sé si tiene que ver con el material tanto como el método. Sí. Sí, son temperaturas muy estables. En este caso, yo diría que la cerámica también contribuiría mucho, digamos, a la estabilidad térmica, ¿cierto? Siendo un material un poquito más conductivo que el plástico que mencionaba David. Uh-huh. Vale, gracias. Dale, gracias a vos, David. No sé si alguien más tiene alguna intervención o alguna experiencia que nos quiera comentar, alguna pregunta. Ahora que estaban hablando de los materiales, ¿sí me escuchan? Sí. Cuando mencionabas el de cobre, que decías que era más avanzado, ¿por qué es más avanzado el de cobre? O sea, yo creería que es mejor como guardar la temperatura del agua, ¿cierto? Que se mantenga constante, y el cobre, al ser más conductor, pues le robaría energía mucho más rápido al agua. Entonces haría que de pronto la temperatura baje más rápido y tenga una extracción como a menor temperatura. No sé Bueno, si es por material o por qué. entonces el cobre, digamos en este caso, tiene dos propiedades. Primero, es un material que es un poco más, ¿cómo se dice? Inocuo, digámoslo así, que por ejemplo un B60 metálico, pues de aluminio de hierro, que sería pues como el que le sigue. Entonces muchas bacterias o muchos microorganismos que se pueden desarrollar en ese otro material, en el cobre no se desarrollan. No recuerdo el nombre específico de la propiedad, pues en este momento, pero sí, pues como por parte de inocuidad, es un material pues que tiene como esa ventaja. Y por parte de conductividad, es verdad, el cobre es un material muy conductivo, pero miren lo siguiente. Al ser un material muy conductivo significa que se calienta fácil y para calentarse no le roba tanto calor al sistema que como por ejemplo un material poco conductivo como el plástico, que para calentarse requiere más tiempo, es decir, más calor, entonces le va a quitar más calor al sistema. La difusión hacia la atmósfera puede ser un factor influyente, pero en ese caso se considera más es el calentamiento del método en sí, o sea, del metal en sí. Recordemos que el aire no es tan buen conductor del calor, en realidad no es un buen conductor del calor, y por consiguiente lo que necesitamos buscar si queremos estabilidad térmica en un método de goteo es precisamente un método que no nos robe calor, y los métodos metálicos cumplen muy bien esa función. Entonces, por eso es que un B60 de cobre yo creo que es como casi 7 veces más costoso que un B60 de acrílico, precisamente por esa propiedad tanto de inocuidad como propiedad conductiva. Y así van en su orden. Entonces, primero están estos B60 acrílicos, lo que luego hay otro B60 que es como un plástico distinto, luego está el B60 de vidrio, luego está el B60 cerámico, luego está el B60 de metálico, que no recuerdo qué material es, si es algún hierro o algún aluminio, y creo que el último viene siendo el de cobre, que sería pues como el más tope de gama, por decirlo así. Vale, sí, tienes toda la razón. Porque también hay teteras de cobre. De cobre, ajá. De hecho, ese kit, eso fue como un kit que lanzó Ario con la tetera de cobre y el cono, pues también hecho de cobre, de ese material. Listo. No sé si de pronto tienen alguna otra pregunta, alguna otra intervención.
más que quieran agregar? ¿Algo que vieron por ahí? ¿Alguna curiosidad o algo? Yo tengo otra pregunta, Víctor, y es, puede que sea lo mismo, pero ahorita cuando mencionabas aguas duras y aguas blandas, Sí. ¿hay diferencia de peso entre una y la otra? Pues no me imagino que sea mucho, pero En teoría sí. Digo en teoría porque cuando estamos hablando de concentraciones de aguas duras y aguas blandas, las diferencias se miden por una magnitud que se llama partes por millón. Entonces, las partes por millón son precisamente eso, una parte de soluto, en este caso de mineral, en 1.000.000 de partes de solvente, que el caso es el agua. Entonces, si bien, por ejemplo, un agua con 40 partes por millón es más blanda que una con 120 partes por millón, puede haber diferencia de peso, pero pues la diferencia de peso yo no sé si pueda ser medida realmente, pues porque se estaría midiendo es como más se podría calcular de pronto como por pesos atómicos y eso, porque al fin y al cabo es lo que se está manejando, una solución a nivel químico. Pero en sí que, por ejemplo, uno vaya a coger una gramera normal y vaya a detectar una diferencia significativa, no. vale. Incluso la densidad, que es otra propiedad que también podría verse afectada, no se ve tampoco muy afectada por esa adición de minerales. Hablando pues de agua, eh, vamos en este caso, un agua con densidad de 1 gramo por mililitro, que sería pues agua destilada, lo más cercano. Con la adición de minerales en realidad no va a cambiar mucho su densidad, ni su peso ni su densidad. Es una cantidad pues como se conoce como despreciable. Es tan baja que no afecta pues mucho en sus propiedades. Vale, gracias. Dale, gracias a vos. David ahorita está mencionando la pregunta de utilizar aguas duras, pues esos kits para agregarle minerales al agua. Sí, Y pues resulta que el agua tiene un límite de solubilidad, ¿cierto? O sea, tú no le puedes echar toda la sal que quieras al agua porque la va a diluir toda, no va a llegar a un límite en el que la sal va a dejar de diluirse. Entonces yo creería que algo similar puede pasar con estos minerales. Inclusive si le agregas demasiados minerales, eh, ya podría esa agua no disolver lo que quieres extraer del café. Entonces podrías tener como un montón de minerales y el agua ya va a estar tan saturada que no va a poder extraer lo que yo quiero del café y puede ser pues contraproducente. exacto. O sea, en teoría sí. Más que el punto el límite, perdón, o la capacidad que el agua tiene para disolver sustancias es muy alta. Entonces, en realidad, para lograr un punto de saturación que uno diga que el agua va a seguir derecho, hay que echarle muchos minerales, ¿cierto? Ahora, es muy acertado lo que vos decís, porque mira que, por ejemplo, es lo que ocurre detrás del principio de la inmersión, que ya les he mencionado, y es que el agua, cuando entra en contacto con el café, no está tan saturada de toda esa cantidad de compuestos y de sólidos que hay en el interior de los granos, pero a medida que va pasando el tiempo se va saturando cada vez más, es decir, se van disolviendo un montón de cosas en el agua. Y a medida que eso pasa, la extracción se va haciendo más lenta porque es que ya casi no queda espacio para meter más cosas, si me hago entender. Entonces, más o menos por ese lado, es que se podría interpretar también como eso que mencionas. Ahora, con aguas muy duras sí se puede lograr, pero para café, aguas muy duras ya son por ahí, no, yo creo que yo el agua más dura que he usado en café es como de 200 y pico partes por millón y ya pues es porque se me fue la mano pues añadiendo
compuestos, realmente, porque ya en este caso lo que hace el agua es que, lo que hacen los minerales es que funcionan, imaginémonos que funcionan como pequeños imanes que entran al grano, atraen las partículas del sabor y aroma y las sacan. Entonces, si hay demasiados imanes, van a sacar un montón de partículas y por consiguiente, pues muchos atributos se van a perder en términos de que no van a ser perceptibles. Vale, gracias por la aclaración. Dale, no, gracias a ustedes. Bueno, creo que ya es suficiente. No sé si de pronto alguno tiene alguna última intervención. De pronto José quiera decir algo también. Como para cerrar ya la clase. Bueno, no, entonces de nuevo agradecerles mucho a todos por la atención, por la participación. Realmente para nosotros es muy chévere, pues como que se presente estos espacios así como de conversar, de conocer pues también sus experiencias y compartirlas de nosotros. Al fin y al cabo, pues en un área o en un enfoque que es el café con tantas variables, es bueno aprender de muchas experiencias, pues como también como para enriquecer un poquito ese conocimiento. Entonces, no siendo más, pues por mi parte me despido. Tengan una muy buena noche. El próximo mes vamos a tener varias clasecitas precisamente enfocadas al agua, ¿cierto? Ya vista pues como de varios factores, un poco más profundo, para que entendamos un poco mejor ese concepto y también sea, digamos, otra variable más que podamos usar. Entonces, ahí para que estén bien pendientes y listo. Que estén muy bien todos. Bueno. Feliz noche. Chicos, muchas gracias. Muchas gracias por su asistencia. Estuvo fantástica esta clase. Espero les haya gustado. Espero hayan aprendido alguna cosita. Y pues bueno, nos estamos viendo en las próximas clasecitas y en el salón de estudio que tenemos este miércoles, que va a estar muy, muy bueno. Vamos a Muchas tener... gracias, muy interesante. Muchas gracias. Feliz noche. Muchas gracias. Gracias a todos. Que estén muy bien. Vale, muchas gracias a todos. Buenas noches. Feliz noche.